Hola de nuevo. Este es el tema 5, manejando objeciones. Este pues es el tema final, sin embargo, todo lo que vimos previamente nos lleva hasta aquí. Podríamos decir que es el más importante o es el más común, sin embargo, es la conclusión de todo lo que hicimos previamente. Vamos a explicar cómo se presentan las objeciones y cómo manejarlas de manera exitosa, de manera sencilla, sin tanto rodeo, sin tanta literatura. Empezamos. Manejando objeciones. Ahora sí, ¿de qué se trata esto? Ya vimos lo que son las objeciones, ya vimos cómo adelantarnos, ya sabemos que normalmente podemos hacer una lista donde podemos anticiparnos a ellas. Desde que llega el cliente, antes de que nos diga algo, tenemos que soltar argumentos, etcétera. Y aún así, sin embargo, siempre pueden salir objeciones. Estadísticamente o porcentualmente, sí vamos a disminuir muchísimo si hacemos lo que vimos previamente. Sin embargo, ok, sale una objeción. ¿Qué hacemos al respecto? Hay muchas teorías, en mucha literatura, etcétera, de cómo manejar objeciones. Hay que contestar con una pregunta, hay que hacer esto, lo otro. La verdad, por experiencia y de la manera más práctica, de lo que mejor resultados da, es seguir estos tres sencillos pasos, ¿sí? Sin tener que meter muchas variantes de tiempo, de dinero, etcétera. Porque si no nos iríamos muy extenso y la verdad es que es muy difícil aprenderse todos los tipos de objeciones que hay. Cada uno se tiene que manejar. Una fórmula práctica donde podemos manejar objeciones es esta. Número uno, estoy de acuerdo contigo. Número dos, contar una historia. Número tres, hacer una pregunta. ¿Estás de acuerdo conmigo? O buscar un impacto racional. ¿Sí? Vamos a explicar cada uno de estos puntos para que entiendas bien cómo manejar una objeción. Estoy de acuerdo contigo. Lo que buscamos siempre es evitar el conflicto con el cliente. Si recordarás de los primeros temas, buscamos que el cliente confíe en nosotros, que nos vea como expertos y que sienta que lo entendemos. ¿Sí? Necesita sentir que lo entendemos. Entonces, si tú entras en conflicto con el cliente, si tú dices, oye, no estoy de acuerdo, piensa eso, esta otra manera, el cliente no va a sentir que lo entendemos. ¿Cómo nos va a comprar? ¿Cómo va a contestar de las primeras 4 preguntas que vimos? ¿Cómo va a pasar a un proceso de compra? Si siente que se está peleando contigo, si siente que lo estás tratando de convencer en lugar de asesorar, ¿sí? Entonces tenemos que evitar el conflicto con el cliente. Siempre estar de acuerdo con el cliente y no contestar con preguntas porque genera tensión. Una de las tácticas más comunes es contestar al cliente con una pregunta, pero al momento de hacer una pregunta ya estás redirigiendo la atención al cliente de que, oye, no estoy de acuerdo contigo, piensa de esta manera. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Entonces ahí ya el cliente se empieza a poner a la defensiva. No queremos esto. ¿Qué es lo que sí hacemos? Es decir, al cliente siempre, no, sí, tienes razón. O sea, si el cliente te dice, oye, es que sabes que cuesta mucho, no le vas a preguntar de qué, pero cuesta mucho respecto a qué. O sea, no, porque el cliente ya es de que, ay, qué flojera, o sea, tengo que contestarte, nos vamos a argumentar, tú me vas a decir una cosa y otra, no, gracias. Entonces, si tú le dices al cliente, oye, si el cliente te dice, cuesta mucho, tú le dices, sí, tienes razón, sí es de lo más costoso que tenemos. El cliente de entrada va a decir, ah, caray, no lo tengo enfrente, no me estoy confrontando, es alguien que está a mi lado y está de acuerdo. Qué extraño, ¿no? O sea, entonces esto es lo que buscamos, decir, no, sí, tienes razón, sí es de lo más costoso. O sea, pues sí, no se lo va a negar. O es que su servicio al cliente no es el mejor. ¿Sabe qué? A lo mejor tienes razón. Sabemos que tenemos muchos puntos de mejora en el servicio al cliente. O sea, de ahí de entrada, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo sentir a tu cliente que tú eres su aliado, que compartes, aunque, aunque a lo mejor tengas argumentos para debatirle, pero tienes que saber hacérselos llegar. Entonces tú te pones de su lado, se te hace su aliado, no importa la objeción que tenga. ¿Sí? Entonces dices, no, sí, tienes razón, entiendo que tenemos puntos de mejorar o entiendo que no es lo más barato, o sea, yo sé que ya tiene un proveedor y entiendo que no es lo más sencillo cambiarse de proveedor, ¿no? Siempre, número uno, ponte de acuerdo con la persona. Ese es el primer paso y necesito que lo entiendas muy bien, porque si tú entrada empiezas a argumentar, vas a generar un conflicto, una tensión, un choque, que a lo mejor no se va a traducir en algo agresivo ni nada, pero no quieres eso con tu cliente. Quieres que tu cliente vea que tú estás de su lado, lo entiendes, eres experto y le estás sugiriendo algo muy bueno, ¿sí? Entonces de aquí, primer punto, pasamos estoy de acuerdo contigo, pasamos a contar una historia. ¿A qué nos referimos con contar una historia? La gente recuerda mucho más fácil las historias
Sí, o sea, un pequeño, no cuento necesariamente, pero una pequeña historia a datos. Si tú le dices, este, estadísticamente, quien se viene con nosotros tiene un ahorro del 20% en X cosa. Es más fácil que se acuerde de una historia de una persona que te compró, que era igual de incrédula, pero al final tuvo un ahorro de 20%. O sea, tiene un impacto emocional, ¿sí? Ahora, cuando uno cuenta una historia, puedes diferir del punto que te está diciendo el cliente de una manera indirecta. Te puedes ir por la tangente de alguna manera. Porque cuando estamos de acuerdo con la persona, vamos a tocar el tema específico del precio. Dice, oye, ¿sabes qué? Es más caro tu producto que aquel que está enfrente. ¿Sabe qué? Tienes razón, sí es más costoso. O sea, sí, estoy de acuerdo, es más caro. Sin embargo, aquí es donde empieza a entrar la historia. Sin embargo, yo tenía un cliente que pensaba exactamente igual. Que, híjole, viera cómo batallé. Batallé mucho para convencerlo de que nos comprara, porque si es que aquel es más barato, es más barato. Y esa persona siempre se iba por el más barato. Y un día, por lo fastidié y lo convencí de que comprara nuestro producto. Hasta el día de hoy sigue comprándonos a nosotros, porque vio y se convenció de que aunque es más caro, tiene más calidad, le dura más, tiene más beneficios. Entonces ya vio el costo-beneficio de pagar más contra todo lo demás y la verdad es que se quedó con nosotros. O sea, sí, sí pasa. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? El cliente ve que existe otros puntos de vista aparte del de él y las historias son más fáciles de recordar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos una historia de este tipo? Hacemos que el cliente vea de que sí te entiendo, número uno, número dos, pero hay otros puntos de vista, hay otros beneficios. Indirectamente le estamos diciendo, aunque somos más caros, tenemos mejor calidad, tenemos mejor duración, tenemos mejor servicio postventa, tenemos mejor ta. Entonces, los argumentos que le pudiéramos decir directamente de que, oye, sí, tú dices que está más caro, pero tengo mejor esto, y tengo mejor esto, y tengo mejor esto, ya no lo siente tan atacante, porque ya no lo estás confrontando directamente, sino te estás poniendo a su lado y lo estás ayudando a visualizar una serie de beneficios que son reales, que existen y que pueden ser para él, pero ya lo estás dando a él como su elección de que, mira, entiendo que lo ves de esa manera, pero fíjate, existe todo esto. Entonces, el cliente ya lo ve y dice, ah, ok, es cierto. Y es más probable que tome la decisión a favor de estos argumentos porque no siente que lo estás obligando, no siente que lo estás este, convenciendo, siente que lo estás instruyendo, que le estás explicando, que le estás haciendo ver el mundo de otra manera y que afuera de su percepción inicial de que es caro, que existen otra serie de argumentos, otros puntos de vista, otras maneras de ver las cosas con las cuales se puede sentir identificado y que esa persona puede tener esos beneficios. Entonces, la historia obviamente funciona mejor si es una historia 100% real. Si puedes dar nombres y todo, no es necesario dar detalles de que esta persona con este contacto y todo, o sea, no es necesario. A veces pueden ser, recurre a tu imaginación, pueden ser hasta inventadas, donde pongas historias de que sí, mira, pero existe este otro escenario. Existe este otro escenario de un cliente que pensaba exactamente igual que tú, pero cuando me hizo caso y vio todos estos beneficios, obtuvo este resultado. Qué padre, ¿no? Tuvo este resultado. Y luego pasamos a la siguiente parte, que es el impacto racional. Aquí le hacemos una pregunta al cliente y lo hacemos que verbalmente esté de acuerdo con nosotros. Verbalmente o a sentir con la cabeza, pero que de alguna manera con su cuerpo exprese que está de acuerdo con nosotros. Cuando alguien expresa su opinión verbalmente en un escenario público, es menos probable que lo cambie. Esto es, si recuerdan, lo que platicábamos de la percepción selectiva y la congruencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos que el cliente esté de acuerdo con nosotros en los argumentos que le estamos dando, es más probable que se apegue a ellos y actúe en base a ellos. Hacer que el cliente esté de acuerdo con nosotros verbalmente. El objetivo de esto es ese. Es, oye, ya te conté esta historia, este cliente tenía la misma situación que tú, después vio todos estos puntos válidos en los cuales vio que teníamos razón y al final le preguntamos, ¿no te gustaría a ti tener estos beneficios? ¿O no te gustaría a lo mejor a ti también ahorrar? ¿O no crees que tengo razón que vale la pena gastar un poco más a cambio de estas, de ganar calidad, etcétera, etcétera? Y ahí te quedas callado. O sea, le preguntas y te quedas callado, buscando que el cliente le pones otra vez el foco a él y el cliente te tiene que contestar. Normalmente si es una historia o son argumentos válidos, buenos, que tú tengas realmente y genuinamente tu producto, el cliente va a confirmar, va a decir, no, pues sí, o sea, sí, sí tiene sentido. Ah, ok, entonces en este punto ya la objeción, que recuerda, la objeción es percepción, ya la manejamos
Primero, estoy de acuerdo contigo y me pongo a tu lado al estar de acuerdo. Número 2, te cuento una historia y te presento una serie de argumentos y otro punto de vista y otra percepción diferente a la que tú tienes. Y número 3, hago que racionalmente o inconscientemente confirmes esta nueva percepción desde la cual yo tengo razón y tu argumento o tu objeción se invalida. ¿Sí? Entonces, de esta manera la persona ya manejamos la objeción, no con preguntas directas, no refutándole al cliente, porque los clientes cuando empiezas a hacer esto, saben que le estás queriendo vender. Y la mayoría muestran cierta resistencia, depende del tipo de personalidad y el tipo de cliente, el nivel de resistencia que se presente. Sin embargo, por términos generales, con esta fórmula de estos 3 sencillos pasos, puedes trabajar cualquier argumento y salir victorioso de él. Entonces hay que concretar los pasos para seguir a la acción ya al final, y si aún se resiste, seguir indagando en cuál es la objeción y repetir el proceso. Una vez que ya terminamos con el cliente de explicarle de que, oye, mira, te cuento su historia, le fue muy bien a esta otra persona, lo que sea, ¿verdad que, o sea, te gustaría a ti tener estos beneficios? No, pues sí, ok. Siguiente paso. ¿Cuándo te mando el producto? ¿O cuándo vas a pagar en tarjeta o vas a pasar a pagar en efectivo, etcétera? O sea, ya es en términos de marketing digital, es un call to action, o sea, es una llamada a la acción, ya es hacer una frase, un cierre que te diga, ok, ¿qué sigue? O sea, vamos a cerrar ya la venta. ¿Sí? El cierre de ventas es un tema que también veremos, sin embargo, aquí ya se pasa esa parte, porque aquí ya es, ok, tenías una objeción, estuve de acuerdo contigo, así evité tensión, te presenté toda una historia, toda una percepción diferente, ya la aceptaste, ahora sí, pasemos a lo que nos interesa, a cerrar la venta. Ahí la persona puede aceptar, ahí es donde ya buscamos que acepte. En caso de que no, pues es que hay alguna otra cosa o no estoy listo para cerrar la venta, repetimos el proceso. Oye, pues ¿qué pasa? O sea, dime por qué no te convences aún. Y repetimos el proceso. No, pues es que genuinamente no es esto, es esto. Y ya, repetimos el proceso de repetir historias o hacerlo, estar de acuerdo con la persona y repetirlo. Todo este proceso de manejo de objeciones, si se fijan, no es a lo mejor el más tradicional de contesta con preguntas, haz esto, haz lo otro. Sin embargo, es un proceso que se enfoca más en trabajar con el humano, en trabajar con el inconsciente, en trabajar en cómo funcionamos las personas, con los procesos psicológicos y cómo lo usamos a nuestro beneficio y el del cliente para poder ofrecerle una solución real. Entonces, si practícalo, volvemos a lo mismo, practica el manejo de objeciones y verás los resultados. Espero que te haya gustado y hayas entendido mejor cómo manejar las objeciones. Recuerda, es práctica, tienes que practicar. Siempre sigue los preceptos que se te presentaron y si tienes alguna duda, estamos para servirte en el foro o en el grupo de Telegram. Hasta luego.